Ay, se me fue otra vez acá el Rodrigo Velar. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Antes que nada. Tardes para vos y para toda tu audiencia. Bueno, doctor, querríamos conocer detalles, si es posible compartirlo, obviamente, con todos los teleoyentes en torno al caso concreto de estos dos jóvenes que fueron absueltos de culpa y reproche en la ciudad de Coronel Oviedo. Ellos estaban vinculados, tengo entendido, a un homicidio en grado de tentativa. Y bueno, fueron apartados de la causa y de hecho ya son absueltos. ¿Será que nos puede describir cómo pasó esto y cómo se llega a esta situación? Sí, sin ningún problema. Bueno, el hecho ocurrió en el 2019, en diciembre del 2019. Dos adolescentes estaban, o sea que se estaban trasladando hasta su lugar de trabajo desde una compañía hasta la ciudad de Coronel Oviedo. Y por el trayecto venían en moto y una de las motos tuvo un desperfecto. Ujú. Y como tuvo el desperfecto en la cadena, específicamente se le había caído, entonces llegaron hasta un taller de motocicletas, ¿verdad? Sí. Ahí le pidieron que se le arregle la moto y a lo cual accedió el dueño de casa sin ningún inconveniente. En eso le repara todo y le dice el dueño, anda a probar tu moto, ya está todo. Se sube, uno de los muchachos se sube a la moto, se va a dar una vuelta y en eso una persona, según se pudo después corroborar con testificales, una persona adicta, ¿verdad?, a drogas, no le gustó ese episodio de verla, una persona extraña ahí rondando el barrio. Entonces le sigue, esos 100 metros le sigue y llega al local de donde se arregló la moto y les reclama el por qué dos personas extrañas están ahí en su barrio, que ese era su barrio. Ajá. Le dice específicamente en guaraní, Shela Villa Clarita Yara, le dice. Ajá. Amba ego a bebé ya, pues. Entonces, en ese momento sale la esposa del dueño del taller, le dice, no vale, yuko abe ore roga pende aquel, jonde ko hay. Ujú. Y sale entonces el muchacho, obviamente un poco alcoholizado, sale y va en el cuñaca y yurutado y la areta y ya le empieza una gresca, le pega al de la moto, a mi defendido, Sí. y en eso la mujer trata de detenerlo y también le golpea a la mujer. Ajá. Entonces, ahí interviene también el marido, ¿verdad? Y el muchacho entonces ahí retrocede y le dice, ajá, UPM, le dice. Entonces, ahí les abandona y entonces la señora le dice a los dos adolescentes, Peiquente Coabe Semembui, le dice, Peique Coabe Ceroga, tenía una casita ahí al fondo del taller y les Sí. mete para poder resguardarlos. Como la señora recibió un golpe en la altura del rostro que generó un sangrado, se dio comunicación a la policía acudió ahí al lugar, entonces le auxiliaron a la señora. Ujú. Agarraron y le llevaron en la propia patrullera a la señora hasta el hospital, ¿verdad? Sí. Entonces quedaron los dos adolescentes ahí en la casa con el permiso de la señora, pero ¿qué pasa? En el trayecto, por lo visto, ese muchacho estaba muy muy borracho que buscaba con quién pelearse. Se va ahí en alrededores del lugar del hecho, se va y empieza otra gresca con otra gente. Ajá. Y ahí, a raíz de eso, recibe una estocada. Le apuñalan al muchacho, por lo cual después el muchacho también es auxiliado y media hora, como 40 minutos después, llega también al mismo hospital de Coronel Oviedo donde estaba siendo tratada esta señora. Ujú. Llega ahí en el hospital y se le atiende por una herida de arma blanca. Blanca. Entonces, como ustedes sabrán, en los hospitales siempre hay un policía apostado ahí en la guardia. Sí. Este policía da la comunicación por radio
que llega una persona con una herida de arma blanca. Ujú. Y donde en el mismo, menciona el mismo barrio, Villa Clarita, el mismo lugar. Entonces la policía que le auxilió a esta mujer y luego se retiró del hospital, acude de nuevo a otro llamado. Entonces se va la policía y ellos unen los hechos y dicen, bueno, esta persona en esa gresca resultó con herida de arma blanca, se la acuchilló. Entonces se van, llegan al taller y entran en A la casa. en la casa y le encuentran los dos muchachitos ahí escondidos y temerosos en una pieza. Sin mayores datos, agarran y le aprenden a mi defendido. Estas dos personas le aprenden y lo llevan a la comisaría y hacen un parte policial, ¿verdad? Ujú. En la cual en el mismo parte policial ellos señalan esto que te estoy contando. Pero Señalan responsabilizando a los jóvenes de los dos hechos, prácticamente. así mismo, solamente que ellos no se dieron cuenta o no sabían que ellos eran las víctimas también de otro hecho similar. Ellos Ajá. confundieron el hecho y, como se dice vulgarmente, o escribí, o jaí, y se vendió lomo de allá. Exacto, sí, sí, sí. Eso es lo que pasa siempre en la práctica, no es el primer caso. Ujú. Entonces, de ser víctimas, mis defendidos pasaron a ser los victimarios. Ajá. ¿Qué pasa luego? La fiscalía, obviamente, toma intervención o tiene conocimiento a raíz del parte policial. Ese parte policial que para muchos fiscales es, ¿cómo te voy a decir? Algo que tiene un valor superior a cualquier otra prueba. Y utilizan como Agarran, cabeza de proceso mínimamente. así mismo. Utilizan eso para imputarlo a mis defendidos. Ujú. Lo imputan obviamente por ese hecho en principio lesión grave tendría que haber sido, pero lo imputan directo por tentativa de homicidio doloso, ¿verdad? Ajá. Y bueno, luego piden la prisión de mis defendidos y yo los asisto en el momento de la imposición de medidas del artículo 242. Sí. Por suerte, tuve la suerte de que en ese interín estaba de juez una persona muy garantista y me voy y leo todo el expediente, todo lo que había y digo, bueno, pero eso no puede ser, digo. Le consultan a mi defendido y ellos me relatan qué es lo que realmente aconteció. Me dice, doctor, nosotros en ningún momento hicimos esto, al contrario. Él vino, nos pegó el rollo, después se retiró y eso es lo único que sucedió en ese hecho. Ujú. Ahora, Yo le explico. Sí, te defensor, escucho. y con respecto, por ejemplo, a la señora, ella en ningún momento tampoco fue ni siquiera citada para dar su testimonio, porque ese simple testimonio ya hubiese revertido todo esta confusión en realidad. Eso se da a entender. De hecho, te afirmo, te confirmo que luego fue llamada la señora y la señora justamente dijo, tal cual como te estoy relatando. Ajá. Ella dio luz a la investigación, pero ¿qué pasa? Viene luego, a pesar de la declaración testifical de la señora, viene la supuesta víctima a declarar y señala que justamente a raíz de que él se fue y le alteó a esta gente, tuvo una pelea con esta gente y que esta gente fue la que efectivamente le apuñaló. Ajá. O sea que la testigo, como ustedes mismos se dan cuenta, la testigo clave, la que estaba presente, dijo una cosa y la víctima dijo otra cosa. ¿Qué cosa? Entonces, ¿qué pasa? La fiscalía sigue su investigación y después vamos a audiencia preliminar, ¿verdad? Ujú. Y viene la víctima y la víctima no quería saber nada y me dice, me recuerdo bien la audiencia, me dice la víctima, no pagamos años con gente ya juicio, que me dice.
Y entonces, obviamente, nosotros vamos a juicio porque yo estaba preparado como para defenderlo en juicio, porque así como ustedes lo ven, yo Sí. sabía que con la declaración de estos testigos no podría, no cabría en mi cabeza que se los condene a ellos, ¿verdad? Ujú. Entonces fuimos a juicio oral. Y tal cual, en el juicio oral vinieron los testigos y declararon y quedó demostrado que efectivamente mis defendidos en ningún momento apuñalaron a esta persona, al denunciante. Es más, quedó comprobado en juicio que ni siquiera portaban armas ni de ningún tipo. En este caso lo que Y en llama terriblemente la atención es la muy pobre actuación o intervención de la fiscalía, ¿verdad? Que en realidad por lo que relata el defensor no agotó ni una sola instancia, en realidad no Es más, hizo ni siquiera nada, profundizó. absolutamente nada en torno a la investigación y para su esclarecimiento como corresponde, ¿verdad? Y sucede, en la práctica nosotros que todos los días estamos por los pasillos, yo te puedo contar que sucede y en muchas ocasiones. Mucha gente dice, una denuncia no causa agravio, una imputación no causa agravio. Más vale que cause agravio si a raíz de eso una persona Claro. Es privada de su libertad, que es un bien tan importante como la propia vida, ¿verdad? Claro. Eh, Y, abogado, y quedó impune también el hecho porque nunca fueron a buscar al autor real. Así mismo es, así mismo es. Y justamente, a modo de acotación, vinieron los policías intervinientes, ¿verdad? Vinieron en el juicio y testificaron y tal cual. Ellos manifiestan que se fueron en una primera intervención y encontraron ahí a la señora, le auxiliaron y luego de más o menos 30, 40 minutos reciben el aviso y van de nuevo, vuelven otra vez al lugar del hecho, pero aprenden a los dos adolescentes sin siquiera preguntarle quiénes eran, si ellos estuvieron involucrados, simplemente se los agarró y se los trajo aprendido, ¿verdad? Qué arbitrario. Pero en ningún momento nadie vio, ni nadie dijo, ni nadie pudo corroborar lo que dijo la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima, después de esos entretelones yo ya ahora los puedo comentar, Sí. la víctima estaba alcoholizada y ni él sabía quién le apuñaló ni dónde, porque se estaba peleando con todo el barrio. Ajá. Pero al margen de eso, como le decía, lo que realmente preocupa es la liviandad con la que la fiscalía interviene en estos Primero casos. la policía, después la fiscalía. Sí, señor. ¿Cuál era la situación de sus representados en este caso, defensor? Ellos estaban presos. Ellos fueron aprehendidos, pero como les expliqué en un principio, al momento de la imposición de medidas, el juez penal de garantías Claro, me otorgó un la juez muy excarcelación de los mismos. Sí, Ajá. sí, sí. Por suerte, en ese sentido, ellos no estaban privados ya de su libertad. Yo pude litigar con ellos en libertad, ¿verdad? Si bien la fiscalía pidió la prisión, el juzgado me otorgó la razón en cuanto a la excarcelación de ellos, ¿verdad? Ujú. Por falta de mérito, justamente. Sí, señor. Y bueno, en este caso, ¿cómo están ellos? Básicamente no tienen ninguna intención de accionar contra nadie después de esto que terminó en un gran susto, por lo menos, ¿verdad? Y como dice usted, El- también el agravio que es inevitable. Ellos, gracias a Dios, están bien porque yo desde un primer momento les di tranquilidad en ese sentido. Luego de que salió la resolución de la excarcelación, les dije que esto todo durante la etapa investigativa se iba a solucionar, ¿verdad? Porque obviamente cuando hay una imputación de por medio, sí o sí uno debe estar siguiendo el proceso, ¿verdad? Es tedioso, pero tuvimos que llegar incluso hasta la última etapa del juicio oral para poder solucionar todo, pero gracias a Dios ellos están bien, ellos volvieron a sus trabajos y salieron contentos con la labor del Ministerio de la Defensa Pública. Bueno, defensor, bueno, vamos a estar muy atentos a lo que pasa en este tipo de situaciones que pesadilla de repente me imagino vivieron en este caso y suerte Y que como él decía, no es el único caso, hay varios de estos. Felicitaciones, abogado, por el trabajo. Más que importante, mucha gente a veces no dimensiona esto,
pero se está jugando con la libertad de la gente, ¿no? Así mismo es, yo le agradezco y para nosotros los defensores esto es la retribución por nuestro trabajo. Esto es lo más grande para el abogado, para el defensor, que sus defendidos puedan ser absueltos gracias a un trabajo bien hecho. Y como les digo una vez más, lastimosamente muchos fiscales siguen actuando inquisitivamente y piensan que el criterio de objetividad que su propia ley orgánica les ordena, el Código de Procedimientos les ordena, no lo utilizan. Todos piensan que tiene que llevar sí o sí a una acusación y a un juicio, y sin embargo ellos debieran de actuar con un criterio de objetividad, no solamente producir pruebas de cargo, sino también de descargo, ¿verdad? Claro. Bueno, defensor, muchísimas gracias nuevamente. Que tenga usted muy buena tarde y gracias por Cuando atendernos. gusten, a las órdenes. Lo escuchaste aquí en PDS.